Vamos a continuar ahora con otro tema que también es importante, que es la vejiga neurogénica. La definición de vejiga neurogénica, en los libros ustedes la van a encontrar como el estado patológico caracterizado por la pérdida del funcionamiento de la vejiga debido a la interrupción total o parcial de las vías, de los centros de la micción o de los nervios que llegan hasta ella. ¿Ya? Dentro de las causas tenemos distintas causas, las más habituales son las lesiones o traumatismos de la médula espinal, pero también tenemos el accidente cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple y algún tumor en el cerebro o la médula espinal, la esclerosis lateral amiotrófica, que es la ELA. ¿Ya? Recuerden que para, digamos, poder efectuar la micción de manera adecuada, el cerebro tiene que mandar sus impulsos a través del sistema nervioso central y la médula espinal, ¿no es cierto?, hacia la vejiga y al esfínter propiamente tal para que éste se relaje y cuando hay alteración en la comunicación entre las señales que manda el cerebro con el esfínter y con la vejiga, vamos a tener este tipo de patología que es la vejiga neurogénica. Algunas palabras en relación a la vía urinaria y el mielomeningocele, ¿no es cierto? Que para el que no lo sepa, el mielomeningocele es una masa quística formada por la médula espinal, las meninges o las raíces medulares, acompañadas de una fusión incompleta de los arcos vertebrales debido a un trastorno congénito o defecto de nacimiento. ¿Ya? Por lo tanto, la espina o los arcos vertebrales aparecen incompletos. En relación a el mielomeningocele, al nacimiento, ¿no es cierto? El 15% de estos niños presentan alteraciones de las vías urinarias, el 70% de alteraciones cuando los pacientes son evaluados por primera vez en forma tardía, y la vejiga neurogénica es constante en todos los niños con mielomeningocele, ¿ya? Y el 90% presenta anomalías en la evaluación urodinámica inicial. Por lo tanto, tenemos que asociar en nuestras cabecitas que el mielomeningocele, que es una patología más bien que se ve en pediatría, tiene una directa relación con, con la vejiga neurogénica y que además son niños que van a tener ese trastorno por el resto de su vida. Dentro de los tipos de la vejiga neurogénica vamos a encontrar aquella vejiga que se llama la flácida, ¿no es cierto? Donde no hay espasmos, no hay contracciones, tampoco hay tensión de los músculos para aguantar la orina, por lo tanto la vejiga se llena por completo hasta que rebosa y la orina empieza a salir como un gotero. Y ese tipo de afección, eh, este tipo de afección produce alteraciones de la función de la, de la afección de la función de la vejiga, podría mejorar después de algunos días, semanas o meses. ¿Ya? La espástica es una vejiga que si hay espasmos, hay contracciones, lo que hace que las ganas de miccionar estén todo el tiempo, cuando haya orina o cuando no haya orina. ¿Ya? En condiciones sanas, la contracción de la vejiga y la relajación del esfínter se realizan de manera acompasada, o sea, están coordinadas, ¿no es cierto?, para aguantar la orina y miccionar en el momento preciso. Sin embargo, en este tipo de vejiga no existe coordinación, por lo tanto, existe una contracción generalmente desorganizada de la vejiga, lo que produce también escapes de orina bastante frecuentes. Y la mixta, ¿no es cierto? Puede ser que haya periodos en que esa vejiga esté flácida y también espástica. Dentro de los signos y síntomas, los síntomas de una persona que tiene vejiga hiperactiva, ¿ya? Va a ser, que sería la vejiga espástica, ¿no es cierto? La necesidad de orinar con frecuencia, incluso cuando hay cantidades pequeñas acumuladas o ninguna, problemas para vaciar toda la orina de la vejiga y se pierde el control de la vesícula. De la vejiga, debiera decir ahí. Se pierde el control total de la vejiga porque está permanentemente en contracción. Por su parte, una persona con vejiga hipoactiva o flácida va a presentar los siguientes síntomas. La vejiga se llena demasiado hasta el límite y se escapa la orina en forma de gotas. Presentan problemas para vaciar toda la vejiga,
problemas para comenzar a orinar, retención de mucha orina, lo que puede causar pesadez u otros síntomas o afecciones como una infección del tracto urinario que curse con dolor al orinar. Dentro de la evaluación inicial vamos a tener estudios por imágenes y por función, ¿ya? Vamos a tener la ecografía renal y de vías urinarias, ¿no es cierto? Que lo ideal en estos casos es hacerla cercana al nacimiento y permite detectar la hidronefrosis o alguna otra alteración del tracto urinario superior que sea de origen como una malformación. La cistouretrografía miccional, que nos da información sobre el tracto urinario inferior, la anatomía, la idea de funcionamiento, nos da una idea de cómo está funcionando y también la presencia del reflujo renal. Y en el términos de función renal vamos a utilizar la urodinamia, ¿no es cierto?, que nos va a brindar información sobre la capacidad de almacenar y vaciar la orina. Aquí vamos a tener, esto ya lo vimos de alguna manera, pero lo vamos a volver a revisar. Morfología del árbol urinario, vamos a evaluar en la ecografía y el ultrasonido y así es como se ve. Estas imágenes están súper poco claras, pero básicamente ahí ustedes pueden ver el riñón. Si es que existen dilataciones o vamos a poder observar la pared vesical. Esta es la vejiga y aquí ustedes pueden observar que está bastante distendida. La cistouretrografía miccional nos va a permitir descartar reflujo vésico-ureteral. En el 16% de los recién nacidos tienen reflujo vésico-ureteral, el 24% tienen divertículos vesicales por la disinergia y trabeculación de la pared vesical. O sea, esa pared vesical no es lisa habitualmente, sino que tiene ciertas, digamos, ¿cómo se dice? Em, Compartimientos que son los trabéculos, ¿ya? Y también nos va a permitir evaluar la micción, evaluar la apertura del cuello vesical, conocer el volumen de orina residual postmiccional, conocer el estado de su eficacia miccional y residuos más altos, más del 25% de su capacidad funcional máxima, y el comienzo de cateterismo intermitentes para reducir el riesgo de infecciones urinarias. El estudio urodinámico o la videourodinamia ya es un estudio donde se utiliza equipamiento médico especial y voy a ampliar esta imagen porque está bastante buena, ya, para que ustedes un poco se hagan una idea. Lo que se hace es a través de una sonda o un cistoscopio o un no sé cómo se llama el aparato, pero básicamente ¿cómo se llama esto? Una óptica nos va a permitir observar y medir ciertas condiciones de la vejiga a través de una sonda, ¿ya? Y vamos a tener una solución que va a ser introducida a la vejiga para poder evaluar la capacidad de distensión y la capacidad de, digamos, contracción de esa vejiga, ¿ya? Al mismo tiempo se introduce a través del ano, ¿no es cierto?, un aparatito, otro, donde va al mismo equipo y se va a empezar a medir la contractibilidad tanto de la vejiga como desde la misma vejiga, como también desde la parte rectal. Generalmente el estudio de urodinamia o la videourodinamia, por eso que es como un fibroscopio, ¿ya? Se puede observar por dentro qué es lo que está ocurriendo, permite evaluar el desarrollo y características vesicales según el crecimiento del niño y va a permitir diagnosticar cambios en el funcionamiento vesical, ¿ya? Que no son posibles generalmente de evaluar con otros métodos. Básicamente lo que podemos obtener acá es la capacidad vesical, las presiones de llenado intravesical, la estabilidad, la complacencia, las presiones de fuga urinaria, el estado del detrusor, los patrones miccionales, la orina residual, la sinergia o disinergia detruso-esfinteriana y la competencia esfinteriana. O sea, lo que vamos a evaluar básicamente es el estado y funcionalidad de la musculatura y de la vejiga de ese paciente. Las vejigas vamos a tener distintos tipos de vejiga, ¿ya? Cada tipo de vejiga va a tener distinto tipo de riesgo, ¿ya? Las vejigas de bajo riesgo son aquellas que tienen baja presión, sin reflujo vésico-renal y sin o leve disinergia entre vejiga y esfínter. O sea, es una vejiga que a pesar de que se llena completamente, produce una baja presión.
La vejiga de alto riesgo, y así es como se ve, digamos. La vejiga de alto riesgo van a ser aquellas con presiones elevadas endovesicales, van a presentar reflujo vésico-renal, mala acomodación, presiones de pérdida elevadas, disinergia entre vejiga y esfínter y trabeculación o engrosamiento de la pared vesical. Aquí ustedes tienen la imagen, esta imagen de acá es bastante clara, ahí tienen esa vejiga donde están esos trabéculos o como divertículos, si ustedes quieren llamarlo, y que hacen que esa vejiga no sea lisa y también eso altera la capacidad muscular de esa vejiga. El cateterismo vesical, que también es una solución para la vejiga neurogénica, ¿no es cierto? Y aquí hay cosas importantes que ustedes ya las saben, como conocer la anatomía del varón y la niña, las sondas, los tipos de sondas, la lubricación que hay que utilizar, la calidad, la reutilización y que básicamente cuando es intermitente y uno le enseña a las personas a hacerlo en la casa, es una técnica limpia y no es estéril. Dentro del tratamiento para la vejiga neurogénica, nuevamente volvemos a los ejercicios de Kegel, que son los de piso pélvico, y la cirugía, ¿ya? Tenemos el cateterismo intermitente limpio, que lo ideal es que también sea de inicio precoz, evita la sobredistensión vesical, el 30% de la infección urinaria asociada, o sea, el 30% de los pacientes que se realizan cateterismo vesical intermitente tienen infección urinaria asociada, el 50-60% presenta bacteriurias asintomáticas, lo ideal es asociarlo a anticolinérgicos si la presión vesical supera los 40 centímetros de agua y disminuye el deterioro renal secundario.